Bueno, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy seguimos con nuestro curso, vamos a seguir con nuestro módulo 8. Como ya estuvimos viendo algunas recetas, el día de hoy vamos a estar haciendo yo creo que no hay persona a quien no le guste una rica pasta, ¿verdad? Entonces el día de hoy vamos a estar haciendo unos tallarines con una salsa boloñesa. ¿Sí? Vamos a empezar realizando nuestra masa. ¿Sí? Vamos a ver cómo es el proceso de elaboración de una masa desde cero con todos los ingredientes, y luego vamos a realizar nuestra salsa. ¿Sí? Bueno, como ya estuvimos aprendiendo en módulos anteriores, es sumamente importante que antes de empezar a trabajar podamos tener todos los ingredientes y herramientas necesarias para poder realizar en este caso nuestra receta, ¿verdad? Entonces, primeramente, como ya estuvimos viendo, la parte fundamental de toda cocina es la mise en place, ¿sí? Como pueden ver, acá ya tenemos lo que sería nuestra mise en place de nuestra masa, ¿sí? También, antes de poder comenzar en todos nuestros cursos, es sumamente importante tener nuestra receta a mano, para poder evitar olvidarnos de algunos ingredientes, ¿verdad? Entonces, sumamente importante antes de trabajar, tener la ropa adecuada, tener en este caso nuestro gorro o cofia, ¿sí? De repente también podemos utilizar guantes, ¿sí? Pero lo más importante es tener la ropa adecuada y, por supuesto, las herramientas y los ingredientes adecuados, ¿sí? En este caso tenemos, como la receta nos dice, tenemos 300 gramos de harina, tenemos 100 gramos de huevo, que equivalen a 2 huevos aproximadamente. Luego tenemos 25 cc de agua y 25 cc de aceite, ¿sí? Y por supuesto tenemos nuestra sal, ¿sí? Entonces vamos a comenzar, podemos guiarnos por lo que dice nuestra receta, así que espero que les guste esta receta, que ahora vamos a empezar a trabajar por la masa. Bueno, seguidamente vamos a estar haciendo nuestra masa de pasta, ¿sí? Esta es una receta de la cual podemos hacer diferentes tipos de pastas también. En este caso vamos a hacer unos tallarines porque tenemos unos cortantes. Entonces, primeramente vamos a dividir los ingredientes para poder ir mezclando por parte, ¿sí? Vamos a agregar los ingredientes secos que tenemos, en este caso tenemos harina y sal, ¿sí? Una vez que integremos bien, vertemos nuestra harina sobre nuestra mesa de trabajo, ¿sí? Y hacemos una pequeña corona, ¿sí? ¿Para qué realizamos este trabajo? Para poder realizar para que se pueda integrar mejor los ingredientes, que en este caso serían, ¿verdad?, la materia grasa, tenemos nuestro líquido, ¿sí? Seguidamente vamos a estar cascando nuestros huevos, ¿sí? E incorporamos en el centro de nuestra harina, ¿sí? Integramos bien, mezclamos bien. Una vez integrado bien el huevo, vamos a agregar nuestro aceite, ¿sí? En este caso incorporamos. ¿Por qué ponemos primero el aceite? Porque el aceite es una materia grasa, al igual que la yema de nuestro huevo, ¿sí? Entonces, a partir de ahí vamos agregándole harina de los costados. Tienen que tener en cuenta de que esta masa es una masa muy dura a comparación de una masa de pan, por ejemplo. Va a ser una masa
está hidratada al 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que la mitad de lo que tiene harina tiene la hidratación, ¿sí? O sea que va a ser una masa bien dura, está hidratada solamente lo justo y lo necesario, ¿sí? Y por último, incorporamos nuestra agua, ¿sí? Entonces, una vez integrado todos los ingredientes, vamos a integrar lo que queda de nuestra harina para poder empezar a amasar, ¿sí? Entonces, como les estaba diciendo, esta es una masa sumamente dura, ¿sí? Va a ser una masa poco hidratada. Entonces, no se preocupen, también hay que tener cuidado en no agregarle agua de más, ¿sí? Porque luego ya va a ser un poco más, vamos a tener más dificultad a la hora de ir estirando, ¿sí? Entonces vamos a integrar bien. Importante que podamos integrar hasta que nuestra harina, ¿sí?, se integre por completo al amasijo. En algunos casos puede llegar a pedir más líquido, más agua de lo que pide la receta, ¿sí? No se preocupen que también pueden agregarle, en este caso, una cantidad mínima, ¿sí? Puede ser 1 o 2 cucharadas al menos para esta receta, ya que estamos haciendo, esta receta sería para más o menos 2 hasta 3 personas, ¿sí? Entonces, como ya estuvimos viendo en la clase anterior, la clase de pastas, tenemos que entender que nuestra pasta es a base de harina y 50% que sería hidratación. Ya puede ser agua, puede ser huevo, puede ser aceite, como ya estuvimos viendo. Entonces, ¿puedo utilizar yo harina y huevo solamente? Claro que puedo utilizar. Eso ya depende de mi del tipo de receta que yo estoy haciendo, ¿sí? Bueno, una vez integrada toda la harina, ¿sí?, vamos a tener una masa relativamente suave, es una masa no muy blanda, ¿sí? Como ya había dicho, está hidratada solamente al 50%, ¿sí? El siguiente paso que vamos a realizar es dejarle reposar por lo menos 30 minutos, ¿sí? ¿Para qué dejamos reposar? Para que la masa se relaje y se pueda estirar, ¿sí? Para que pueda estar relajada, pueda concentrarse también el sabor. Entonces ese es el motivo por el cual vamos a dejarle reposar. Pero también en este caso lo que vamos a hacer, vamos a dejarle reposar. Importantísimo siempre que trabajamos con masa es tapamos con papel film o también alguna bolsa que esté hecho para comida, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no se seque por fuera. Entonces es importante que a la hora de guardar tapemos con un papel film o con un papel, con una bolsa de plástico, ¿sí? Mientras que dejamos reposar nuestra masa, vamos a estar realizando la mise en place de nuestros, en este caso de nuestra salsa boloñesa. Importantísimo siempre y siempre les voy a repetir que es sumamente importante tener una lista de los ingredientes con las cuales vamos a trabajar y empezar a trabajar con nuestra mise en place. Para nuestra salsa tenemos aceite, en este caso es carne molida, puede ser de primera, de segunda. En este caso nosotros vamos a utilizar mitad de segunda y mitad de primera. ¿Por qué? Porque a mí me gusta mucho la carne de segunda, en este caso tiene mayor cantidad de grasa, entonces eso es lo que le aporta muchísimo sabor también a las comidas, como ya estuvimos viendo. Tenemos ajo en brunoise, cebolla rallada, puré de tomates, que en este caso también puede ser extracto de tomate.
Tenemos laurel, orégano a gusto, albahaca chiffonade. En este caso yo no tengo albahaca, vamos a estar utilizando albahaca seca, ¿sí? Luego tenemos pimentón dulce o páprica y sal y pimienta, por supuesto. Así que vamos a realizar la mise en place. Obviamente tenemos nuestra sartén bien caliente. Importante que esté bien caliente antes de incorporar nuestro aceite, ¿sí? Y sellamos nuestra carne. Una cuchara de notas más. Bueno, una vez sellada nuestra carne, vamos a retirar de nuestra sartén. Para poder sellar nuestra cebolla. En nuestra misma sartén vamos a estar sellando nuestros vegetales, que sería nuestra cebolla, tenemos nuestra cebolla, luego incorporamos nuestra zanahoria rallada, vamos sellando bien nuestros vegetales. Luego va nuestro puerro. De repente si te queremos agregarle ajo también. Bueno, una vez sellados nuestros vegetales, volvemos a incorporar, en este caso nuestra carne. Y mezclamos, ¿sí? Otro dato importante, al sellar la carne, no es recomendable agregarle la sal todavía. ¿Por qué? Porque le puede deshidratar a nuestra carne. Entonces, sí podemos ir agregándole, por ejemplo, un poco de albahaca. Si tenemos ingredientes secos, este es el momento de ir agregando, por ejemplo, nuestra pimienta también. Si de repente teníamos orégano seco, podíamos ir agregándole ya también. Pero como que en mi caso yo voy a estar utilizando orégano fresco, entonces vamos a agregarle un poco más en la última parte de nuestra preparación, ¿sí? Una vez que esté bien integrado, empezamos a condimentar. Vamos a agregarle nuestro extracto de tomate. Siempre nuestra sartén tiene que estar bien caliente. Agregamos nuestro extracto de tomate y vamos mezclando bien. Bueno, en este caso podemos agregarle para
para poder tener una salsa un poco más, con un poco más de sabor líquido. Podemos agregarle un poco de caldo de fondo de res, fondo de verduras, o también podemos agregarle un poco de agua, ¿sí? Para poder hidratar un poco nuestra salsa. Vemos cómo ya va con la ayuda de nuestro extracto de tomate. Vemos que va teniendo un color súper rojo, ¿sí? Bueno, ahora es el momento de ir agregándole nuestra sal, ¿sí? Ir probando. Un dato importante también: nuestra sal nunca debemos de ir agregándole con alguna cuchara, sino que lo recomendable es agregarle con las manos. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil pasarse de sal si es que incorporamos con una cuchara, por ejemplo, porque podemos cargar o podemos poner de más. En cambio, con nuestra mano podemos ir agregándole de a poco, ¿sí? Luego vamos a agregarle, en mi caso podemos agregarle 1 o 2 laurel. Yo le voy a agregar 2 para darle un buen aroma. Luego vamos a agregarle un poco de orégano, ¿sí? Utilizamos las hojitas. Vamos aromatizando un poco nuestra salsa. Si tenemos albahaca fresca, también agregarle al último, ¿sí? La albahaca también, en este caso nosotros utilizamos albahaca seca, entonces ya fuimos agregándole al inicio de nuestra preparación. Importante también ir probando para poder ver si es que le falta un poco más de sal. Vamos a agregarle un poco más de pimienta, ¿sí? La pimienta, la sal, el pimentón, el orégano son ingredientes que ya va más también a gusto, ¿sí? O sea que no hay una cantidad exacta para agregarle, sino que ya depende también de todo cocinero darle también nuestro toque. Bueno, acá tenemos terminando prácticamente nuestra salsa. Es importante también saber, ¿verdad? De que si yo voy a hacer, por ejemplo, una salsa boloñesa un poco más líquida, puedo agregarle un poco más de fondo, un poco más de agua, un poco más de... Si tengo mi fondo de res, le puedo agregar un poco más de fondo para darle mayor sabor. También en el caso si voy a hacer, por ejemplo, una lasaña, puedo hacer una boloñesa un poco más seca. ¿Cómo logro esa textura? Le cocino más tiempo, ¿sí? Y dejo que se reduzca un poco más la salsa y se quede un poco más espesa. En este caso nosotros no queremos una salsa muy espesa, ¿sí? Un poco más líquida. Entonces con este tiempo de cocción ya está súper. Vamos a estar ahora dejando reposar un rato para poder trabajar con nuestra masa, ¿sí? Entonces dejamos acá un tiempito mientras que vamos a trabajar por la elaboración, el refinado y el cortado de nuestra masa, ¿sí? Y ahí ya está. Bueno, seguidamente ya pasaron los 30-40 minutos de reposo de nuestra masa. Ya tenemos una masa mucho más relajada, mucho más preparada para ser estirada, ¿sí? Como pueden ver, ya es una masa un poco más suave que hace rato. Estaba muy tensa, ahora está relajada. Y vamos a estar estirando nuestra masa, ¿sí? Nuestra receta dice que podemos estirar tanto con palote como también refinadora, ¿sí? Particularmente a mí es mucho más práctico realizar esta preparación con una refinadora, porque como ya estuvimos viendo al inicio, al hacer nuestra masa, es una masa un poco más dura,
es un poco diferente a la masa de un pan, por ejemplo, que es mucho más hidratada. Entonces con el palote se hace un poco más difícil poder estirar de una buena manera, ¿sí? No estoy diciendo que no se puede hacer con palote, sí se puede hacer, pero se necesita mucha más práctica, se necesita también mucha más fuerza, ¿sí? Y es un poco más lento también, ¿sí? Entonces el día de hoy yo tengo acá una refinadora, es una refinadora de pasta casera. También tiene cortadores, que por supuesto vamos a estar realizando nuestros tallarines con este corte. Luego tenemos unos espaguetis y acá tenemos nuestra refinadora. ¿Qué es lo que logramos al refinar la masa? Hacemos una masa más lisa, más compacta, se puede estirar mejor, ¿sí? Entonces, en este caso yo voy a dividir en dos nuestra masa para poder trabajar, ya que mi refinadora no es una refinadora muy grande. Entonces es mucho más práctico trabajar con una masa un poco más pequeña, ¿sí? Siempre es importante también a la hora de trabajar con harina, ¿verdad? Con masas es importante tener harina, ¿sí? Vamos a espolvorear harina por nuestro lugar de trabajo, por nuestra refinadora. Y esta refinadora tiene es una refinadora que tiene números desde el 1 hasta el 9, ¿sí? ¿Qué nos indican estos números? Nos indican la presión que tienen estos rodillos, ¿sí? Entonces vamos a comenzar desde el número 1, que sería sería el inicio, ¿sí? Vamos a pasarle 1 a 2 veces a nuestra masa. Van a ver cómo se va afinando, si va saliendo en forma un poco más fina, más estirada. Pero como podemos ver, es una masa que todavía no está bien lisa, como que se nota que está por encima, tiene rayaduras. Entonces nosotros con la refinadora logramos una masa más lisa, ¿sí? Vamos a pasar de 2 a 3 veces por número, ¿sí? Para poder ir refinando bien, ¿sí? Para lograr refinar al número con el cual queremos trabajar, que en este caso sería 8 a 9, ¿sí? Le doy una forma. Vuelvo a pasar nuevamente por nuestra refinadora. Esta refinadora es una refinadora casera. El costo, la verdad que yo compré ya hace un tiempo, me habría salido más o menos como unos 300.000 guaraníes. No es un monto muy elevado, ¿sí? Pero es una herramienta fundamental también a la hora de realizar masas para pasta, ¿sí? Bueno, para poder continuar, para no ir metiendo en cada vuelta que le voy a dar, yo voy a realizarle un poco una técnica, ¿verdad? que aprendí, que es la de juntar la masa para poder refinar de una, ¿sí? Vamos a juntar nuestra masa, ya podemos pasar al número 2. Entonces ya vamos a tener una masa unificada. Entonces ya nos va a ser mucho más práctico ir refinando, ¿sí? Y afinando. A medida que vamos cambiando de número, vamos a ver cómo la masa se va a ir estirando, se va a ir quedando un poco más lisa, ¿sí? A medida que vamos refinando se va a ir quedando más lisa también. Luego pasamos al número 3. Y así vamos a irnos hasta el número 9, de 2 a 3 veces por número. Serían 2 a 3 vueltas.
Bueno, estamos llegando a las últimas vueltas. En este caso vamos a realizar el refinado hasta el número 8 de esta máquina, ¿sí? Vamos a terminar la vuelta, cortamos para poder mostrarles el siguiente paso. ¿Sí? Se pueden dar cuenta cómo la masa ya está súper refinada, está mucho más fina, está mucho más lisa, ¿sí? Ese es el trabajo que realiza el refinado, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos una masa, o en este caso ya sería una masa súper bien refinada, está mucho más lisa. Como que en este caso vamos a estar realizando unos tallarines, ¿sí? Generalmente, según la tradición italiana, tallarines, espaguetis, o en este caso que son pastas secas, estiradas, largas, tienen aproximadamente unos 30 centímetros de largor, ¿sí? ¿Cómo yo puedo calcular el corte unos 30 centímetros? En este caso tengo mi cuchillo. Esta es una técnica también que me enseñaron. El cuchillo de chef tiene unos 30 centímetros, entonces yo le puedo medir unos 30 centímetros, le doy un corte, entonces ella sé que mis tallarines van a tener unos 30 centímetros de largo, ¿sí? Y último tenemos casi 30 centímetros. Bueno, cuando yo sé que mi masa ya está, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña comparación entre esta masa que todavía no refinamos y esta masa ya refinada. Es una masa mucho más lisa, mucho más fina, ¿sí? Entonces ya está preparada para poder cortar. Esta masa es una masa relativamente básica. Yo puedo hacer ravioles con esta masa, puedo hacer espaguetis, puedo hacer tallarines, puedo hacer canelones, puedo hacer lasaña con esta masa. Sí, es una masa general, ¿verdad? De pasta. También vamos a ver otra receta en la que podemos hacer 50% harina y netamente huevo, por ejemplo, y sal, ¿sí? Entonces, como yo tengo mi refinadora, que también tiene cortantes, ¿sí? Como podemos ver, entonces pasamos nuestra masa ya refinada por los cortantes, ¿sí? Sería prácticamente el último paso. Vamos a ver cómo tenemos nuestros tallarines, ¿sí? Ya cortados. Estos son pastas secas, se les llama pastas secas. Pueden estar, se pueden secar ya por un tiempo. En este caso, como que no tenemos mucho tiempo, vamos a cocinar directamente, ¿sí? Entonces, también se puede hacer y se pueden secar al sol, como anteriormente se hacía en Italia. O también se puede secar bajo, ya sea ventilador, en un lugar donde pueda secarse, ¿sí? Para que anteriormente no existían las heladeras, no existían las refrigeradoras. Entonces, para que el alimento pueda durar más tiempo, se llevaba a un proceso de deshidratación, entonces podían ser conservados más tiempos. Entonces también de ahí surgieron las pastas secas, ¿sí? Importante también para evitar que se peguen, ir poniéndole un poco de harina para evitar que se vaya pegando. Entonces vamos a agregarle harina. Vamos con nuestra segunda
Seguidamente ya tenemos nuestra agua ya hirviendo, ¿sí? Vamos a agregarle un poco de sal. Siempre es importante agregarle un poco de sal a nuestra agua, ya que sabemos que nuestra pasta tiene muy poca sal, o sea, no es una pasta con mucho sabor. Entonces siempre para poder cocinar tenemos que asegurarnos de que pueda tener buena sal, ya que la sal es lo que le da sabor a nuestras preparaciones, ¿sí? Entonces, abundante agua. En este caso yo tengo prácticamente llena esta cacerolita. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que siempre es importante calcular la cantidad de personas con las que le vamos a estar cocinando, ¿sí? Esta receta es para de 2 a 3 personas, dependiendo también si una persona come más o menos, pero vamos a redondearle a 2 porciones, ¿sí? Entonces tenemos casi 2 litros de agua. En este caso tenemos 200 gramos de pasta, que es una pasta que recién estuvimos refinando y cortando. Entonces no es lo mismo una pasta seca que una pasta fresca. En este caso tenemos una pasta súper fresquita, entonces no va a tener mucho tiempo de cocción, ¿sí? Por eso es importante también controlar tanto el minuto de cada preparación. Es importante tener en cuenta y saber que no es lo mismo una pasta que ya está seca a una pasta que está fresca, como en este caso tenemos, ¿sí? Entonces el tiempo sería más o menos de 2 a 3 minutos, dependiendo también de la intensidad de tu fuego, de a qué temperatura está tu agua, de la cantidad. Entonces es importante también manejar esos puntos. Sí, acá tengo preparado lo que es mi colador de fideos, un recipiente para poder sacar. Ya vamos a ir emplatando después, ¿sí? Entonces dejamos cocinar unos minutos y luego sacamos del fuego para poder emplatar, ¿sí? Seguidamente ya tenemos nuestros tallarines en agua hirviendo. Ahora vamos a retirar del fuego porque ya está en su punto. Lo que buscamos es un punto al dente, ¿sí? Tienen en su material lo que ya estuvimos viendo, lo que vendría a ser al dente, que significa al diente, o sea que no tiene que estar muy cocido ni tampoco muy duro, ¿sí? Vamos a retirar el fuego. Sacamos nuestros fideos. En este caso lo que podemos hacer nosotros ahora mismo vamos a emplatar nuestro plato, pero en el caso de que se va a quedar reposando, podemos agregarle un chorro de aceite para que al secarse no se peguen todas las pastas, en este caso nuestros tallarines. Pero nosotros, como que vamos a utilizar ya en unos minutos, no es necesario, ¿sí? Luego tenemos nuestra salsa que ya está acá. Y vamos a volver a calentar antes de poder emplatar y poder comer bien caliente tanto nuestra salsa como nuestra pasta, ¿sí? Nosotros tenemos nuestra salsa boloñesa que ya estuvimos haciendo, pero estuvimos dejando unos minutitos ahí afuera, entonces se fueron secando un poquitito. Cuando nuestra salsa está un poco seca y queremos hidratarla un poco, queremos agregarle un poco más que sea una salsa un poco más líquida, podemos agregarle un poco de lo que vendría a ser la preparación o el agua en el cual cocinamos nuestra pasta, ¿sí? Que en teoría ya tiene mejor sabor que agregarle solamente agua. Entonces vamos cocinando nada más hasta que alcance temperatura y emplatamos, ¿sí? Así que no se imaginan el
el aroma que tiene tanto el laurel, el orégano, la albahaca, súper aromáticas. Esta boloñesa es una boloñesa muy aromática, tiene un olor espectacular y por supuesto un sabor espectacular que van a poder comprobar cuando puedan realizar y puedan practicar esta receta. Es una receta, no es difícil, ¿sí? En especial esta salsa, y que ya tenemos que agarrar temperatura. Entonces, ¿qué es lo siguiente que vamos a realizar? Vamos a hacer nuestro emplatado, ¿sí? Normalmente la pasta tiene que terminar su cocción en la salsa, ¿sí? Pero en este caso como que tenemos una salsa no muy líquida como otras salsas, ¿verdad? Unas salsas un poco más ligeras. Entonces en este caso lo que vamos a realizar, vamos a hacer un emplatado un poco diferente y más típico también acá de Paraguay, de nuestra zona, ¿verdad? Que es emplatando o poniendo en nuestro plato primeramente nuestra pasta. Siempre es importante, me gustaría hacerles recordar, mencionarles que en la alta cocina, en la cocina, ¿verdad?, moderna hoy en día, nuestro plato tiene que tener altura, ¿sí? No puede ser un plato que se caiga hacia los costados, sino que tiene que tener altura. Entonces, lo que buscamos es que nuestro plato luzca, ¿sí? En este caso tenemos ya nuestros tallarines y vamos a ir agregándole nuestra salsa boloñesa, ¿sí? Que tiene un aroma increíble, súper aromática, deliciosa. Así que tienen que probar, tienen que practicar, tienen que realizar, tienen que hacer, ¿sí? Bueno, siempre también a la hora de que tengo un local, tengo un emplatado, voy a hacer un emplatado, importante mantener limpio nuestro plato, ¿sí? Para una mejor impresión para nuestros comensales, tanto para nuestra familia o nuestros compradores, ¿sí? Tenemos un poco de perejil, vamos a decorar un poco con un perejil, ¿sí? También el emplatado es mucha imaginación, ya depende también de cada cocinero, pero tenemos reglas básicas como los colores, ¿verdad? Mantener colores que puedan resaltar. En este caso tenemos rojo, un poco de amarillo y tenemos un poco de verde en nuestro plato. Y por último, nuestro queso que ya estuvimos rallando, que tenemos queso gruyère. Yo no recomiendo utilizar queso rallado comprado del súper. ¿Por qué? Porque es una mezcla de diferentes quesos y no tiene un buen sabor. Entonces a mí me gusta mucho más rallar el queso gruyère o sardo también y poner al final. Entonces así tenemos nuestros tallarines, nuestro tallarín con salsa boloñesa, ¿sí? Y mucho queso gruyère. Así que esta fue la receta del día de hoy. Espero que puedan practicar, espero que les guste, porque es una receta súper buena, muy trayendo un poco de ingredientes y la receta italiana, pero también dándole un poco el estilo y darle un poco un toque más paraguayo, ¿verdad? Para poder también familiarizarnos un poco más. Es una receta espectacular, así que espero que puedan practicar, ¿sí? Seguimos en las próximas clases con más recetas y les invito a que puedan practicar, que practiquen, que es la única regla en todo esto, ¿verdad? Practicar, leer el material, volver a ver los videos si no entiendo algo y practicar y por supuesto comer. Así que es hora de que nosotros también podamos probar.